Gracias por estar este miércoles 8 de abril 2026 para la presentación que cierra la semana número 2 de Textos y Visiones del Mundo. Les doy la bienvenida a todos y todas los que se encuentran esta tarde para, para estar acompañándome y posteriormente también en algunos casos ver la sesión en video de manera posterior, ¿no? Sí quiero aclarar de manera muy enfática que aprecio mucho que estén llevando a cabo esto y eh, que también puedan compartir algunos momentos de su tarde para la importancia de su aprendizaje, ¿no? Entonces, como les dije, muchas gracias a todos aquellos que se conectan o bien que en algún momento también no solo se conectan, sino que participan de manera activa, incluso aquellas personas que no podrían en algún momento no tener participación porque no pudieron asistir, también considero muy importante que puedan revisarlo, ¿no? Eh, el día de ayer quedó pendiente un tema que era eh, algún material importante para la sesión, para la actividad integrada número 4. Ayer la expliqué, sin embargo, no hubo forma de, digamos, de ampliar un poquito por la cuestión temporal. Entonces lo voy a hacer un poquito, más bien lo voy a hacer el día de hoy y vamos a repasar algo que ustedes quiero que revisen de manera muy consciente, con algunos pasajes o trabajos que ya revisé el día de hoy y que pueden quedar un poquito pendientes y es más, podrían quedar en el tintero en el sentido de que no tienen las características básicas y necesarias. Recuerden por favor que si ustedes van a utilizar inteligencia artificial, deben considerar de manera muy clara, a ver un segundo por favor. ¿Sí? Ok. Una disculpa. Les decía que cuando hay una utilización de la inteligencia artificial, deben aún así colocar las fuentes de referencia. De lo contrario, si hay alguna sospecha de esto, pues obviamente obtendrán una calificación menor eh, respecto a lo demás, ¿no? De la misma manera, si ustedes te entregan un contenido que no está previsto en la rúbrica,
la cual les recomiendo que revisen, pues también su calificación será bastante inferior con respecto a una calificación, digamos, más normal que cumpla con los lineamientos. Esto lo corroboro porque es necesario que ustedes en algún momento revisen la rúbrica, lo que están haciendo como una rúbrica, y lo puedan, digamos, lo puedan revisar cómo es la forma en que estoy calificando y por qué les estoy calificando lo que les estoy calificando. Hay algunas fallas que ahorita voy a revisar, que me gustaría que incluso ustedes hicieran cosas. ¿Se acuerdan que la semana pasada les puse algunas ocasiones cosas sobre Frankenstein? Y creo yo que lo pueden utilizar ahorita, ¿no? Vamos a utilizarlo y vamos a ejercitarlo a través de esto, por favor. Entonces, sí considero importante que ustedes trabajen de manera independiente el día de hoy, porque va a ser la clave para revisar cuáles son, repito, cuál es lo mejor para que ustedes se desenvuelvan en esta maraña que de pronto a veces puede confundirlos de las actividades integradoras, ¿no? Entonces, bueno, esta es la agenda de la sesión número 4. Va a estar un poco variada, voy a cambiar un par de cosas ahí. En particular, un trabajo independiente que me interesa mucho que hagan. El trabajo independiente tendrá que ver, obviamente, con la actividad integradora número 3, pero también tendrán que incorporar la actividad integradora número 4. Entonces, va a ser muy importante que lo revisen, ¿no? Entonces, si ustedes deciden que utilizar, repito, inteligencia artificial para alguna de las cosas que hemos marcado, es necesario que lo pongan. Si no lo ponen, van a ser penalizados de manera muy grande. Tienen que avisar obligatoriamente que están utilizando inteligencia artificial, porque si un texto sale excelentemente bien escrito eh, y se pasa por el filtro de inteligencia artificial y ustedes no lo notifican, eso es plagio. Deben tener muy consciente esta parte. Repito, si ustedes escriben un texto, escriben una actividad, lo cual está muy bien, y deciden revisarla a través de inteligencia artificial, lo cual yo mismo les he recomendado, es necesario que me indiquen en sus fuentes de referencia que lo utilizaron, porque si no, yo estoy asumiendo que ustedes lo escribieron, y si ustedes lo escribieron y hay presencia o sospecha de inteligencia artificial o plagio, entonces van a ser penalizados de manera grave. Quiero que quede muy clara esta parte, ¿no? De la misma manera, por favor, fíjense lo que están contestando. Por favor, es muy importante y revisen la rúbrica para evitar sorpresas, ¿no? Esas son las cosas que les puedo recomendar con base en las calificaciones ya de algunos de ustedes de la actividad integradora 1, 2, 3 y en algunos casos la 4, que son las de esta semana. Yo les pedí de hecho creo que fue Valentina, que se esperaran por lo menos hasta hoy, pero en realidad ayer corregí, diciendo que en realidad lo que me interesaba es que se esperaran hasta el día hasta el día de la primera de las dos sesiones semanales. Hasta ese día donde yo explico cosas y ustedes pueden preguntar cosas, yo creo que ya estarán en posición de poder revisarlo y subirlo después del martes. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, repito, eso es bastante importante también que ustedes puedan revisarlo, que ustedes puedan considerarlo, porque les puede repercutir en sus actividades integradoras, ¿no? No poner atención, no completar la instrucción, saltarse un paso es la diferencia entre una buena calificación y una no tan buena o una de plano muy mala, simplemente porque ustedes omitieron el paso del plagio o de la inteligencia artificial o uno de los muchos pasos que yo he explicado, ¿no? Entonces ahí es creo la parte que me parece importante revisar, ¿no? Les dije nada más en los objetivos de la sesión, en la sesión número 4, las reglas diversas de comunicación virtual, los conocimientos previos que ustedes deberían tener. Hoy vamos a trabajar un poquito eso. Los temas de la semana, lo que hay que saber, actividades integradoras 3 y 4, uso responsable de la información para evitar el plagio y actividades de reforzamiento. El adelanto de la sesión número 5 de la semana 3, que en realidad ese ya se los hice la semana ayer, perdón. Ustedes deben desde el principio, desde el lunes próximo, considerar por favor eh, comenzar desde el inicio con respondiendo el foro de integración. Si no lo hacen y dejan que se acumulen los días, va a haber problemas porque no están llenando los campos
como debería de ser, ¿no? Entonces esa parte es la que creo que les puede estar afectando. Tengan cuidado, cuiden muchísimo esa parte para que no haya ningún problema ahí, ¿no? Creo yo que es bastante importante que ustedes lo revisen. Em, y hoy, repito, quiero que ustedes trabajen de manera individual y de manera independiente, porque quiero ver cómo escriben, quiero ver cómo articulan y quiero solo una diapositiva del texto les voy a pedir. Pues es muy importante que la revisen, por favor. Dice, las reglas de comunicación virtual son saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería, la plataforma, los foros y el correo electrónico, respetar las posturas de los miembros de la comunidad educativa, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de la plataforma, escribir de acuerdo a las normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa, procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas, no es recomendable escribir párrafos muy extensos, asegurarte de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Entonces, bueno, estas son las reglas básicas que van a privar nuestra práctica en términos virtuales, ¿no? Recordatorio, por favor, para tener la evaluación. Es muy importante su participación por medio de la voz, por sugerir lecturas o material y por responder preguntas, perdón, hechas por mí o desarrollo de un trabajo, que es lo que hoy voy a pedirles, ¿no? De manera tal que ustedes, como cuando están, por ejemplo, en un aula normal, o sea, en un aula cotidiana, cuando ustedes iban a la escuela física, en algún momento el profesor dejaba que ustedes trabajaran solos y él solo estaba supervisando, o dejaba algún ejercicio mientras ustedes lo revisaban, especialmente en materias, por ejemplo, como matemáticas, donde les ponían a hacer ecuaciones, el profesor a veces les ayudaba y generalmente los contestaban todo después, ¿no? Entonces creo que así va a funcionar el día de hoy. El objetivo de esta semana número 2 y de la sesión número 4 es conocer el sentido de la vida en ambos textos. Ustedes me van a decir ahorita cuál es el sentido de la vida. Con base, ya vimos el video, ayer vimos el video que se llama El sentido de la vida. No sé si ya tuvieron la oportunidad de leer los dos textos. Si no, no se preocupen, no hay ningún problema. Y reconocer la importancia de las fuentes de referencia en todas las actividades. En particular, sobre todo la 3, la 4 también es muy importante, pero en la 3 es donde creo que más fallas se están cometiendo. Les voy a enumerar algunas fallas ahorita que me parece que ustedes no deberían repetir o que pueden todavía evitar para no caer en ese error. Y familiarizarse con las lecturas y la literatura en lenguas originarias. También me interesa mucho que veamos eso, porque si no lo vemos hoy, eh, ustedes pueden no tener esa información que es fundamental o vital para la actividad 4. Esta es la presentación de los materiales de esta semana. El objetivo de la semana, el día de hoy, perdón, el objetivo de esta semana y en particular de esta sesión es que ustedes sepan primero cuál es el sentido de la vida, a qué se refiere cuando digo el sentido de la vida, qué tiene que ver con la literatura, cuáles son los textos que nos ocupan esta semana y cómo podemos empezar a practicar la construcción de una actividad integradora en particular, que sería en este caso la número 3. Repito, es bastante importante que ustedes sepan que si ustedes utilizan inteligencia artificial sin decirlo, eso se considera un plagio y se considera uso deshonesto de la información. Si ustedes lo copiaron de otro compañero o bien copiaron y pegaron de alguna otra fuente que no, aunque no sea inteligencia artificial, esos tres casos son motivo de plagio o motivo de uso deshonesto de la información, ¿no? Entonces tenemos ahí información nueva. Esta es la que revisamos en particular, que es el sentido de la vida. No me voy a extender otra vez en ese, ya lo revisamos una vez, no es necesario que lo revisemos dos veces, pero aquí me interesa esta parte de literatura en México. Esta es la parte que quería más o menos compartir con ustedes para comenzar con esto, y es literatura en México, y habla, aquí nada más les van a hacer una especie de línea de tiempo, en el cual hay una descripción sobre las etapas en que se ha llevado a cabo las líneas de tiempo en particular. ¿Ve? Vamos a ver con la lírica tradicional en México. Esta, por ejemplo, se las piden en la actividad integradora número 4. Entonces, ojo con esta, por ejemplo. Lírica mexicana, les explican qué es lírica mexicana y cuál es la diferencia entre alguna en general, ¿no? Algunos de ustedes escogieron lírica tradicional, otros lírica popular para su actividad 4. Vienen aquí algunas explicaciones de los sonetos, de las coplas, vienen ejemplos, vienen algo de un texto que se llama La Bruja,
Yo me estoy refiriendo ahorita a la actividad 4. Después voy a revisar a la 3, al regresar a la 3, pero por ahora me interesa mucho que ustedes enfaticen en la actividad 4. Entonces, vean, aquí viene un ejemplo de música tradicional mexicana que les va a ayudar mucho en su actividad 4. Antes de pasar a eso, quería explicarles eh, un material que se me quedó pendiente ayer y que no voy a dejar pasar para hoy. Ya expliqué ayer la actividad 4, ¿no? Ya les dije incluso cuántas fuentes de referencia, me dijeron que estaba todo bien, que no había ningún problema. Sin embargo, ahora sí, vamos a ver un material, vamos a revisarlo con ustedes, un material que les va a ayudar mucho en su actividad integradora número 4. Ese material se llama 68 voces y son narraciones o cuentos, historias a través de lo visual que enmarcan las 68 lenguas adicionales al español, hace las variantes de lingüísticas de México que nos van a ayudar a comprender la diversidad lingüística que hay en el país y a identificarnos también con algunas de las comunidades. Probablemente ustedes a lo mejor viven cerca de una comunidad que habla estas lenguas o que practica estas variantes o alguna de las variantes que van a ver aquí y a lo mejor se relaciona con la tradición. La idea es que ustedes revisaran o que yo revisara con ustedes las 68 lenguas. Aquí no hay 68, hay un poquito menos, pero también consideremos que hay variantes, ¿no? Y que algunas se enmarcan ahí. Todas estas tienen que ver con las tradiciones y con el sentido de la vida. Entonces, para comenzar, Valentina y Jocelyn, sean tan amables de decirme, por favor, eh, qué es el sentido de la vida de acuerdo con el video que vimos la semana anterior, perdón, ayer. ¿Qué es el sentido de la vida? Te escucho, Valentina. Pues lo que yo me acuerdo en base a lo que vimos ayer fue que en la historia, bueno, a lo largo de la historia, Sí. se llegaban como a expresar ideas sobre como para qué vivimos. Y en el 68 voces, Sí. en ese canal, se nos mostraba que en la comunidad era, o sea, que el sentido de la vida está en la comunidad, el respeto Ajá. y tradiciones. Eso es lo que yo me acuerdo, la verdad. ¿Alguien más, Zoe o Jocelyn, que nos hablen del sentido de la vida, o sea, el video que vimos ayer? Aunque sea brevemente, ya nos adelantó Valentina, muy bien, muchas gracias. Sin embargo, creo que todavía hay cosas que decir sobre el video. A ver si alguien más me puede ayudar. Parte de su participación está bien. eh, Creo yo que lo pueden revisar y decirme qué es el sentido de la vida, porque lo van a usar en algún momento este, sobre eso. Dice Zoe que trata de las diferentes formas de pensar o sentir sobre por lo que estamos aquí. Muy bien, sí tiene que ver con tradiciones, por ahí tiene que ver un poquito con religión, pero también tiene que ver con lo que los constituye como el pueblo, como su identidad, etcétera, ¿no? Creo que esa parte es la que es muy, muy importante, porque eh, nos va a permitir conocer otros lugares a través de las pantallas y también saber cómo podemos contribuir, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta de la actividad 4 es esta sobre les dicen, ¿has escuchado alguna vez poemas en lengua originaria? Y ustedes le dicen que no. Entonces, después de hoy, ustedes estarían en la posición de decir que sí han escuchado. Es su obligación buscar cosas sobre cosas que no conocen. Es parte de su aprendizaje, ¿no? Y creo yo que esa parte del aprendizaje les va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan opinar y justificar sus respuestas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver eh,
Por favor, Jocelyn, Valentina y Zoe, vamos a ver algunos de estos ejemplos para que ustedes vean cómo son las tradiciones o cómo son la forma de concebir el mundo, el sentido de la vida para algunos de los habitantes de estas comunidades. Entonces, por favor, les voy a pedir eh, que escojan uno. Valentina, voy a bajar un poquito más. No tienes que escogerlo de inmediato, pero voy a bajar. Vamos a poner como dos o tres, ¿no? Tal vez conozcas alguno, tal vez te suene alguno, no sé, ¿no? Sí, Yo quiero ver el de arriba decía uno mayo. listo. Mayo. Duran muy poquito, ¿eh? Duran literal 2 minutos, este dura 1 minuto. Tienen la particularidad que tienen estos videos es que están en la lengua original y el subtitulado es en español. Y también lo pueden hacer en inglés si ustedes así lo desean, pero generalmente es así. Y repito, es en la lengua original, en este caso en mayo, y aparte en español, para que se comprenda, ¿no? Entonces ahí va el video, dura muy poquito. Repito, esto es para que ustedes tengan elementos importantes que poder contestar en la actividad 4. De lo contrario, va a ser muy difícil. Y van a contestar sí, no, y van a buscar cosas. Como les dije, ustedes en realidad no tendrían por qué salir a buscar fuera de la plataforma. Todo en la plataforma está ahí para que contesten casi todo. El 90% de las actividades se pueden contestar con el material de la plataforma. Si no lo hacen es porque no lo revisan. Y eso es grave porque pues todo está ahí. Entonces lo más fácil es que lo compartan y que lo lean, ¿no? Unakta potuksimi menaboni hukata esta guache te tuhutanki utte si megikatka wipata kutuk ayuakai. Menaboli no este hoka ukabolo kama nahari uta berasutuba po hokti ka te machile. Uboro bin wetu kama njep sa wana wepu uba tanu ka te beka wamebam ye kapa wale atu chariak. Wanai huayes ukatoto eta amago awe akanono ka uneli beka uba tatu barrio masaji beka atapicha eji. Una limbekanu pakte wamenaboli mabito uba ta wachita bosia pokongweche wana beka bosia potahaka mayeguante kakuya weche kahukata esta sime ani atachibestek. Menaboli te va isawe ukata ita no papito wanupa kabechivo uta wachiento una libichi bosia ta wakito mataya kobenasi. Una ni tete como lloreme. Listo. Ahora sí, más allá de que opinen sobre él, ¿qué te llamó la atención, Valentina, Zoe y Jocelyn? ¿Qué les llamó la atención sobre el video? Sí, te escucho, por favor, Valentina. Pues a mí me llamó la atención que en el video se nos contaba la historia de cómo surgió el fuego y pudimos ver que no sé qué animal era. Bueno, era un sapo y había otro Sí. animal, Ujú. pero nos contaban lo que pasó. Muy bien. Es una visión o un sentido de la vida para ellos. Es muy importante. Es como una fábula, exacto. Pero esa fábula probablemente yo no la conozca. Y tal vez ustedes que viven en una ciudad o en una comunidad tampoco la conozcan, porque es muy particular de una región. Eso es el sentido de la vida en algún momento. No solo se trata de ver el sentido de la vida como lo hace Frankenstein o la debutante, se trata de que ustedes puedan revisar cuáles son los elementos o los lineamientos más importantes para conocer otros pueblos y otras comunidades. Pueden estar cercana a ustedes, sí, pero también pueden estar muy lejana. Entonces, creo yo que esa parte de conocer otros pueblos, de hacer un viaje, digamos, a través de la virtualidad, les ayuda muchísimo a entender cómo son otros pueblos. Ahora te voy a pedir, Zoe, que escojas otro. Si ya lo viste y si no, pues yo le voy pasando, no hay problema. Todos duran eso, todos duran muy poco.
Sisoe, zapoteco. Ok. Este dura más. Nirapa Jaikeros di Kawabi, Diusis di Rayula, Tijigu Yebe Yenababe, Paduchapa Jini, Jaikes di Kabiniza, Gichaganaji ni Rei Wabike, Nin Likanda, Kerunibia Sa acabado que laca, Jaikes di Kabiniza, Kenina di Chaganaji ni Badungyuke, Ge, Bichichi Diusis di Rayu, Piqueza logo sigue. Kirabinike, pi inakanesa los pidoka. Tika di kayaba ni sagie. Washaka rayu ke. Nabe pekajichika. Nikeli kapenu kaadi agakala akabe. Geruni jai kestika binizake. Guli jibegirangiu. Tiganda gunduje kabegira. Nikayaka ke. Mala sibireti badungiu. Najibalu, pindati dija, la acera nu diusi stirrayu, sagitte vela. Diusi che viecce di manappa tu la sandaguni scigna, tina ne lave, ma che sanda di chidagulissa, casake, Jima yakka geda ni sagieke. Bisenda che aveva un giuche, cigi la sa, ne saghette, lune sa sebe che, bini biave, bisti ne sarindani cubigia, ne bi ni bela, shamigu be, ne guni ikkebe, zandaka, gidaguli sa ne lave, luni ciguni becche. Rayenda bene saghette che, Villa vera da gulissa gira sake. Ita agube gira spinnive. Le biquesa bebicche. Uni ne belacca. Ne guci belacca. Scisanda gunica. Lo ghiaja e kestica. Girutti nyanna siti igia guci belacca. Vasarraio ne vila. Bisugenda ne calave. Ini sarò. Kudigne vistine sariasi kubicia. Niku qua ave casa che bi ni belacca tobe si luca la justido. Isulunda, shani sagie che viava. Niku di ivi kiraju ubasti kijilayu. Ma bio shogubicia. Wajayanna. La zeta yuba be umayula. Girabi ni gola ruyajika kiba. Rakadinde bi nirinika panisa gieni chikiaba que na chaui opako. Bueno, ahora sí, apreciemos por favor cuáles son las principales características de este video, que fue un poquito más largo, pero que tal vez es una, eh, es una comunidad que tal vez escuchamos un poquito más. ¿Qué me pueden decir Jocelyn, Valentina y Zoe de esto, por favor? Mientras tanto, estamos viendo la importancia de las citas textuales y paráfrasis, que es lo mismo que puse ayer. O sea, eso no nada más es un recordatorio, porque hoy lo van a tener que trabajar, por favor. Dice, cuenta la creencia de por qué en mayo hay viento para saber predecir las lluvias. Bien, es una muy específica. Bueno, ahí no solo de los zapotecos, sino en general de muchas comunidades dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, sí, gracias. Los demás, Valentina y Jocelyn,
Sí, Jocelyn. Yo muy bien no la entendí, pero anoté unas características que estaban en el video. Sí. La- las características de la poesía indígena, la primera es conexión con la naturaleza, la segunda, uso de símbolos y metáforas de elementos naturales, la tercera, expresión de espiritualidad y conmovisión, y la cuarta, transmisión de sabiduría y tradiciones. Muy bien, Jocelyn. Nada más me puedes definir, por favor, qué es metáfora para entendernos. Explícamelo con tus palabras, por favor, no lo leas. Mm, ¿Cómo se dice? Una metáfora es como una comprensión de que implica entre dos cosas que son como iguales, pero no en sí, o sea, ¿cómo le podría explicar? No sé, Pero tal que vez. tienen Ajá. algo en común. Son dos cosas iguales que tienen algo en común, así, algo así. No lo entiendo. Ok, sí, nada más. Sí, revisa la información de donde estás obteniendo esta información, porque como la estás leyendo, entonces no parece que sea de tu autoría, sino parece que la tomas de otro lado. Entonces ten cuidado con eso, por favor, por eso necesito saber, igual lo de la metáfora me parece muy parecido. Entonces, a mí no, yo no necesito que me den tanta información sobre el video ni que tomen notas, no están obligadas a eso. Me basta con que lo entiendan, que pongan atención al video, que lo comprendan y me lo puedan explicar tal como lo hizo Zoe. La creencia de por qué en mayo hay viento para saber predecir las lluvias. Eso es todo lo que necesito. No necesito las metáforas ni las características de la lírica tradicional mexicana, porque no estamos viendo eso ahorita. Entonces, por favor, Jocelyn, me parece muy importante que en lugar de tomar notas, mejor veas el video y pues lo entiendas y me lo expliques. Eso creo que es mucho más útil para tratar de comprenderlo y cuando lo expliquemos en el texto, ¿no? Ahora les voy a pedir una cosa. Por favor, bueno, iba a hacer un ejercicio de citas o paráfrasis, pero me parece más importante que ustedes vean esto. Esto ya lo vimos, pero no sé si se acuerdan que, déjenme revisar, antes de la primera semana, en la semana 2 les puse una actividad sobre esto. Aquí está. Creo que sí es aquí. Aquí está. Sí. Esta es una actividad que ustedes podrían haber revisado. Entonces, lo que les voy a pedir, y les voy a dar tiempo para esto, es que ustedes, o ellos, Celine y Valentina, me hagan la actividad 3, por favor. Me hagan esta, la diapositiva 3. Les voy a dar tiempo, les voy a dar unos 10 o 15 minutos, por favor. Pero les voy a pedir que la actividad que viene aquí, por favor, la saquen de aquí y que por favor no la hagan con inteligencia artificial. Por favor, escríbanla con sus propias palabras. Por favor, porque en algunos casos, ya revisé con algunos de ustedes, tienen muchísimos errores ortográficos en los mensajes que me envían a través de la plataforma, pero en sus actividades ya no. Entiendo que hay que revisarlos con la inteligencia artificial y entiendo que se mejoran. Eso no es problema. Lo que a mí me causa lo que yo no comprendo es por qué no revisan su ortografía para que siempre sea buena, ¿no? Y a veces sí y a veces no. Entonces eso da pie para sospechas. Entonces, por eso me gustaría que ustedes, que han trabajado tan bien, los demás no tengo forma de revisárselas porque no se conectan, que me contesten por favor esta. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad inglesa? Por favor, no la copien, porque si está correctamente escrita, está bien, deben colocar la fuente de donde la obtuvieron, de lo contrario podrían enfrentarse a un plagio. Es importantísimo que sepan esto. Entonces, nada más necesito que ustedes, es más, les voy a conseguir yo la información, no hay ningún problema. Te escucho, Jocelyn. Yo ya tengo hecha la 3, A ver, ¿la puedes compartir, por favor?
Nada más esa diapositiva. ¿Cómo le hago? Pues no sé cómo la tengas. Ah, lo dicto, o sea. No, pues la puedes copiar y pegar al chat de aquí. Ah, sí. Ahorita lo paso. Sí, recuerda, Mm, si está bien escrita, necesito que me digas con qué inteligencia artificial la revisaste. usted creo nos mandó un DS de corrección de texto y ese es el que estoy utilizando. Muy bien, te sugiero también que lo utilices para todas sus actividades, no solo para esta, es muy importante. Los demás, tanto Valentina como Zoe, me pueden hacer un pequeño párrafo, 2 o 3 renglones, acuérdense que son 50 palabras, no más. Con esto, pero colocando citas textuales o paráfrasis, por favor. Les voy a dar 10 minutos para esto. Si quieren, nada más la primera pregunta. O sea, esta. Ay Dios, esta. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? Yo creo que les va a tomar 10 o 15 palabras. Me las colocan, por favor. Exacto, Mary Shelley y su contexto. Pero no toda, porque les va a tomar más tiempo. Yo sugiero que nada más me pongan la primera pregunta, que es la que está seleccionada. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? Una vez que hayan hecho eso, necesitan colocarle cita textual o paráfrasis de manera obligatoria. Por favor, avísenme si revisaron esto, por favor. Entonces, Jocelyn, ¿tú ya revisaste esto con lo de la ortografía? Sí, Es que tiene muchísimos errores de redacción y de acentuación. la voy a revisar otra vez a Sí, ver creo si que sí. sería lo mejor. Para los demás, este es un buen ejemplo. Los datos son correctos. Ahora, ¿qué le faltaría, Valentín, eso, qué le faltaría para que esto no fuera plagio? Una cosa son las fuentes de referencia que vas a poner hasta el final, Jocelyn, eso está bien, pero sí, Valentina, te escucho. Creo que si no, no sé si estoy bien, pero creo que le faltan las fuentes de referencia y es que son tres cosas que llevan al final. Es fuentes de referencia, Sí, consulta de cómo es, no, es que no me acuerdo el nombre, sí, pero son tres cosas que yo le pongo al final. sí. Eh, Aquí está. Déjenme compartírselos. Las 3 cosas que deberían colocar. Sí, Jocelyn. Yo en donde le puse fuentes de referencia, yo le puse el nombre del autor, el título de la obra, el Sí. enlace y listo. Ok. En este caso, Jocelyn, vamos a poner el ejemplo porque tú la pusiste y me parece muy interesante. Tú ya pusiste esto. ¿Cuál es tu fuente de esta respuesta? Le paso las fuentes de referencia. Sí, por favor, dímela. Pues, primero puse el autor, o sea, que es, ¿cómo se llama? Pues si quieres, No cópialo y les puse. pégalo. Ah, voy. Sí, es más fácil y así lo podemos revisar. Este ejemplo nos sirve para saber qué cosas son muy positivas de la práctica de Jocelyn y qué cosas todavía puede mejorar, ¿no? Creo que es importante. Les voy a pegar este que les va a servir para sus actividades integradoras, en particular para la 3. Es una fuente confiable, no es Wikipedia. Wikipedia no tiene nada de malo, pero no es una fuente confiable. Ok, necesito el enlace para revisarlo, Jocelyn, ¿lo tienes? Sí, ahorita se lo paso. Sí, por favor, pásamelo para visitarlo directamente. Ustedes, lo que yo les pido para hoy, y en general no solo para hoy, sino para sus actividades, es esto. Listo. Ok, déjeme ver. Listo. Entonces, tú tienes esto, ¿no? Tú revisaste este.
Jocelyn. Mande. ¿Tú revisaste este que está en la pantalla? Sí. Ok. Una vez que lo revisaste, necesito que también te des cuenta de que esta no es una fuente confiable. ¿Cómo sé cuándo es una fuente confiable? Es muy importante. Ahorita los voy a ir pasando, ¿no? Miren, hay dos cosas importantes. La primera es que no tiene autor. La biografía de Mary Shelley no tiene autor, al menos no de momento. Vamos a revisar si está abajo. Tiene muchos anuncios, también eso es negativo. No pertenece a ninguna universidad o institución educativa. Tiene una bibliografía consultada, pero no hay enlace a esa. Por ejemplo, dice Enciclopedia Británica, pero no hay un enlace a... No sé si es cierto lo que puso. Entonces, esos elementos hacen que se complique mucho esta obra y que esta obra no sea confiable. Por lo tanto, les puedo penalizar en ese caso en fuentes poco confiables. Busquen fuentes confiables. Acabo de dar una. La obra se publicó, dice Zoe, por primera vez en 1818 y el hecho de que se hiciera anónimamente fue porque resultaba escandalosa esta historia. Esa es tu fuente. La fuente es correcta. La fuente es esta. Zoe. Así que gracias por tu fuente. Está muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? La voy a copiar y pegar. Y eso también va para Jocelyn. ¿Qué nos falta colocar aquí? Estoy viendo la que entregó Zoe, que es la una de National Geographic. Esta es de 2024. La vamos a poner. Listo. Así debería quedar su diapositiva número 3 de Zoe. ¿Sí? Esto que está marcando ahí, que viene aquí, estoy subrayando lo que está entre paréntesis. Si no lo colocan entre paréntesis, ¿cómo puedo saber qué fuente utilizaron? Si ponen 5 fuentes, ¿cómo voy a saber en cuál utilizaron determinada fuente? ¿Se dan cuenta de lo que tienen que aclarar? Es muy importante. Entonces, te voy a pedir, Jocelyn, que revises porque estas fuentes no son confiables. Ya te expliqué por qué. Porque ni siquiera tiene autor y se puede prestar a que si no lo aclaras, puedes tener conflictos sobre uso no original y fuentes no confiables de información. O sea que las fuentes no están bien hechas, no están bien buscadas. Entonces, por favor, vuelve a revisarlo para que no caigas en ese tipo de conflictos, ¿no? Recuerda que ustedes tienen que colocar el enlace para que yo pueda verificar si eso está ahí, ¿no? Es muy importante que yo revise el enlace. Yo les acabo de dar este ejemplo aquí, que tiene algunas... es confiable, es un medio de comunicación y funciona con fuentes. Tiene una autora que lo revisó, que lo revisa y empiezas a leer, tiene fuentes de referencia y demás, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de algo que sí podría ser positivo, ¿no? Esto lo que yo les pediría que hicieran no solo hoy, sino en los días siguientes, que hagan su actividad 3, que sería colocar citas textuales y paráfrasis. Eso es lo que estoy persiguiendo que ustedes hagan conmigo, el que hagan el día de hoy. Y aquí hay algunos otros ejemplos de cómo hacer citas textuales y paráfrasis, ¿sí? El primero, por ejemplo, este es una cita textual. El número 1 es una cita textual, el número 2 es una paráfrasis, el número 3 cita textual y así sucesivamente. De tal manera que quiero que ustedes repitan este tipo de patrones en sus diapositivas. No en todas, pero aquellas donde utilizas datos que no son tuyos, sí. La 1, por ejemplo, la 2, perdón, donde te piden cuál es tu opinión y cuáles son tus sentimientos, los sentimientos que te generó leer, tienes que ponerlo aquí, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Ese es un ejemplo de citas textuales y paráfrasis. No sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta para esto. Me interesa mucho que ustedes consideren de manera general esto que acabo de decir. Primero, fíjense, por favor, no utilicen inteligencia artificial y si la van a utilizar,
coloquen la fuente de referencia. Dos, hay claras sospechas de cuando estás utilizando inteligencia artificial. Colocas en negritas, son párrafos muy cortos, hay listados, hay incisos, todo eso indica uso de inteligencia artificial, no al 100%, pero indica un uso de inteligencia artificial. Hay cuestiones complejas como me ponen sobre el romanticismo, pero no me dicen qué es el romanticismo, o me hablan sobre el autor y no conocen la obra, confunden las obras, me ponen una obra y después me ponen otra, o una obra que no escribió ese autor. Todo eso indica uso de inteligencia artificial o uso deshonesto de la información. Es ahí donde yo quiero enfatizar con ustedes que no lo hagan, por favor. Entonces, para ir cerrando con esto, ¿tienen alguna duda o pregunta? Las actividades fueron explicadas ayer. No olviden sus fuentes. Hoy me quería enfocar solo en fuentes y es muy importante. A ver, dice Valentina. La obra de Frank fue escrita y publicada. Muchos avances científicos. Ok, muy bien. Ahora, por ejemplo, Wikipedia, bueno, la forma en que lo puso Valentina habla de Wikipedia. Eh, no entiendo un poco, no sé si me puedas explicar, Valentina, porque dice, durante una estancia en Suiza, Wikipedia, y luego viene la fuente, me imagino que es al final, entonces si me puedes explicar, si nos puedes explicar, viene, la obra de Frankenstein fue escrita no sé qué, no sé si eso lo hiciste tú o lo tomaste de algún lugar. ¿Nos puedes primero aclarar eso? Sí, sí, te escucho. Mire, maestro, la verdad, lo que yo sí escribí fue Sí. lo de el texto, pero yo saqué o sea, eso yo no lo hice, lo de la fuente de referencia. Eso sí, yo lo saqué de una aplicación, pero yo sí escribí lo primero, lo segundo sí, yo no lo escribí. O sea, la obra de Frankenstein fue escrita por Mary Shelley y publicada. Eso solo hiciste. Eso yo lo hice. Lo demás de la fuente de referencia, como me puse de nervios, bueno, no está justificado, la verdad. Pero No, sí, no, o sí sea, lo no saqué. está mal. Lo que quiero aclarar es que, Valentina, también para los demás, no está mal. Por ejemplo, yo por eso le pregunté, si Valentina, si tú hubieras revisado esto con inteligencia artificial o bien con un otro elemento para mejorar tu ortografía, está bien, pero tienes que decírmelo. Bueno, no a mí, en tu trabajo tienes que ponerlo, porque si Ujú. no, eso sí es deshonestidad. A mí no importa, o sea, no te preocupes. Y cuando dice una fuente, todo esto si lo utilizaste, si lo obtuviste de inteligencia artificial, de todos modos me lo tienes que decir. En tu texto me tienes que aclarar en el texto que utilizaste inteligencia artificial, porque si no, y yo empiezo a sospechar y después lo coloco en un detector de inteligencia artificial y me dice que sí la usaste, pero no me dijiste, eso sí se considera un plagio. Y ahí puedes tener un descuento de puntos muy importante. ¿No? Ese es algo que me parece a mí, repito, bastante interesante, ¿no? Y que te digo, hicimos un ejercicio, está todo bien, no pasa nada, pero si lo vas a sacar de Wikipedia, si lo vas a sacar de la plataforma, si lo vas a sacar de donde tú seas, lo más importante que debes saber es que tienes que decirme de dónde obtuviste la información. De lo contrario, podrías cometer un plagio, que eso es justo lo que no quiero. Ahorita no cuenta, no te voy a poner ninguna calificación negativa porque uno, me estás diciendo, número dos, es un ejercicio de clase, entonces no hay problema. Pero si tú esto lo haces en tu trabajo, ahí sí puede haber un problema. Espero que hayas comprendido, Valentina, y no te preocupes de ninguna forma, que no te voy a penalizar de nada. Pero si haces esto en tu trabajo, ahí sí. Te escucho, Jocelyn. Yo tengo una cuestión, es que este trabajo lo hice, o sea, lo hice yo con mis propias palabras porque lo leí todo, lo único que saqué de IA fue las fuentes de referencia, pero así cuando lo descargué y también lo puse en un detector de IA, porque así me pone que según lo hice con IA, o sea, no sé por qué. Pero nada más, contéstame una duda, por favor, Jocelyn. Cuando dijiste, lo único que saqué de IA son las fuentes de referencia, no entiendo eso. O sea, cuando nomás así puedo, ¿cómo se llama? El chat
chat, algo así. Ajá. Es una IA, allí puedo meter el enlace y allí me saca las fuentes de referencia, o sea, me dice el autor y todo eso. ¿Pero qué enlace le metiste? De así cuando me puse a investigar y de mi presentación de la 3, el enlace que escogí yo que investigué, lo metí en ChatGPT Sí. y nomás le dije que me diera las fuentes de referencia y pues me las dio y ya. Es que eso que estás haciendo, no sé si no lo estoy entendiendo bien, pero me resulta muy complicado. Tú buscaste y metiste un enlace, ¿no? Tú buscaste en internet y viste un enlace, ¿no? Una página. ¿Hasta ahí sí? Sí, pero antes de eso primero revisé, o sea, leí primero el documento y después, si me interesaba y venía lo que quería de la diapositiva que quería, pues copiaba el enlace y lo ponía en la IA para que me diera las fuentes de referencia. Pero las fuentes de referencia, pues es que esas tendrías que hacerlas tú. O sea, tú debiste leerlo y ahí debiste sacar la fuente de referencia. Porque si la IA te da 3 o 4 referencias, esas tú no las leíste. Tú solo leíste una. Ok, entonces lo voy a volver a hacer como sea. Eso es lo que me tiene confundido. Lo que tienes que hacer es buscar en este enlace que te acabo de poner. Te lo vuelvo a poner si quieres. No pasa nada. Buscar ahí, en ese enlace que acabo de pegar. Puedes buscar ahí lo de la diapositiva 3 o 4, lo que sea. Tienes que hacerlo. Y luego tienes que... Tu fuente de referencia es esa. Tú puedes obtenerla de ahí si quieres. Puedes decirle a la IA que te dé esa fuente de referencia, pero solo de esa página. Porque si te da 3, tú no leíste 3, solo leíste una. Y esa es la parte que me preocupa. Hay información que estás poniendo en tus trabajos que no leíste. Esa es la parte que a mí me puede preocupar, que eso podría pasar. No solo con Jocelyn, con Valentina, Zoe o los demás, ¿no? Que ustedes, a través del uso de inteligencia artificial, estén colocando cosas que no leyeron y que no tienen idea de lo que están hablando. Esa es la parte que me parece preocupante porque les puede acarrear un problema en prepa en línea. Si se descubre, puede ser un problema en la escuela, puede ser un plagio y puede ir a su expediente. Entonces, háganlo de la manera que ustedes consideren necesaria, pero por favor de una manera ética, es decir, utilizo información, la leo, la redacto. Si alguien, como le dije a Valentina, si me va a ayudar la inteligencia artificial a mejorar mi escritura, sí está bien, está perfecto, pero tengo que decir de dónde, quién, cómo se llama la que me ayudó y por qué me ayudó. Es revisión ortográfica. Les puse un video que les recomiendo ver de la semana 1. Entonces, espero haber aclarado, por favor. Soy Jocelyn y Valentina. Aclárenme y avísenme si está todo claro sobre esto, porque es un tema muy importante. Sí, Valentina. Pues creo que a mí sí me aclaró, ya entendí que, o sea, sí se puede usar la IA, Sí, claro. pero para un uso adecuado, no para que te haga las tareas, aparte de que Exacto. tú tienes que leer todo y hacerlo pues desde ti, no dejar que te lo hagan, porque pues se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, sí, Valentina, acabas de tocar un punto muy importante. Vamos a suponer que tú lo lees, pero está muy bien escrito y tú no escribes así y yo no te he visto en tus anteriores escribir así. Entonces me salta algo muy raro. Dices, está muy bien escrito y a Valentina, con todo respeto, yo no he leído sus actividades que estén así. A lo mejor lo revisó una inteligencia artificial, está bien, pero si no me dice que lo revisó con inteligencia artificial, entonces yo voy a asumir que Valentina escribe muy bien y eso no ha sido constante porque antes se equivocó, tiene faltas de ortografía y de pronto ya no. Esa es la parte que a mí me parece muy sospechosa y esa es la parte que he marcado con muchos de ustedes.
Cuando ponen un párrafo así, está bien. Todos cometemos errores y todos podemos enmendarlos, pero como bien dice Valentina, una cosa es colocarlo, usarla responsablemente, como acaba de decir muy bien, y otra cosa es revisarla, usarla para que me haga mis tareas. Eso no se vale. Y eso es desafortunadamente lo que muchos de sus compañeros de generación están haciendo. Te escucho, Jocelyn, para ir cerrando con esto. Avísame, eso es. Sí. Ah, sí. Asesor, eso fue lo que me pasó a mí en la actividad número 2, porque yo lo hice o sea, leí todo y lo hice con mis propias palabras y después lo metí así como para que me corrigiera las faltas de ortografía y me corrigiera algunas cosas y pues saqué mala calificación. Es que se me olvidó ponerle que había metido para que me corrigiera las faltas de ortografía. Sí, Jocelyn, pero en el caso que tú mencionas es completamente distinto. Ahorita te explico por qué. Voy a leerlo de Zoe. Dice, yo lo que hacía es que leía y después escribí lo que entendía. Hasta ahí todo muy bien. Y si ponía siempre hasta el final mi citación, pero creo que me equivocaba en ponerla justo después de haberlo escrito también. De hecho, lo que debería hacerse Zoe es escribirla inmediatamente después y también hasta el final. O sea, las dos cosas son los que necesito. En particular en esta actividad 3, donde hay mucha información que no es de ustedes, colóquenla en la diapositiva y también al final. Aunque lo pongan 2 veces, no me importa. Pero es mejor que que se excedan a que falte. El problema, Jocelyn, con tu actividad fue que tú me estás, y esa es la parte sospechosa que me pareció a mí, tú me estabas hablando de una canción de una persona que se llama Andrés Calamaro, que es un rockero argentino. No me estabas hablando de la lectura que tuvimos para la semana 1. Entonces, eso ni siquiera te diste cuenta que hiciste eso. Es como si hubiera un poema que se llama, yo qué sé, un corrido de tal, y tú me hablas de una canción de Luis Miguel. No tenía nada que ver y por eso es la razón de tu calificación. Tú ni siquiera te diste cuenta que estabas utilizando otra información. No sé si copiaste y pegaste o lo hiciste directamente con IA, pero la información que me entregaste era de una canción de un rockero que se llama Andrés Calamaro, que no fue solicitado para la lectura en la actividad integradora 2, porque en la actividad integradora 2 se solicitó, a ver, ahorita te digo, se solicitó ahora, lo estoy descargando para ver porque no quiero darte información incorrecta. Mira, en la actividad integradora 2 te piden que leas una que se llama La canción del oro. Y tú me pusiste una de Rubén Darío, que es un escritor del siglo XIX que ya se murió. Tú me pusiste una información sobre una canción de un músico que se llama Andrés Calamaro, un músico argentino. Me la pusiste y contestaste todo con base en esa canción. Y se nota que no leíste el texto, porque si no te habrías dado cuenta que no estaba pidiéndote sobre una canción, sino te estaba pidiendo sobre un cuento. Entonces, ese fue el problema en el caso tuyo, Jocelyn. Yo no sé si no lo revisaste, pero me diste información que yo no solicité. Por eso tu calificación fue tan baja. Yo, yo te sugiero que para la próxima revises que estés hablando de los textos, ¿no? Es muy importante que lo revises, ¿no? De ahí ya es otra cosa, ¿no? Eh, sí, Valentina, Maestro, yo tengo una duda, yo le quería preguntar algo. claro. Ve que apenas llevamos, bueno, pasaron las vacaciones, pero antes de las vacaciones llevamos una semana donde ya habíamos hecho trabajos y así, ¿no? Yo le quería preguntar que usted cómo, o sea, algún consejo que me pudiera ayudar para mejorar mis trabajos, algo que me haga falta, la verdad. Sí leo los comentarios que me da hasta el final, pero algo que usted me pueda ayudar o decir. Muy bien. Gracias por la pregunta, es muy útil y ahí digamos como ves que ahora en redes sociales todo el mundo saca los 5 consejos de no sé qué, voy a intentarlo hacer así. Los 3 consejos que te puedo dar para mejorar tus actividades, número 1 es
Revisa la redacción, puedes hacerlo con inteligencia artificial, pero pues avísame que estás usando inteligencia artificial para mejorar tu redacción. No tiene nada de malo hacerlo, pero que no te la escriba la inteligencia artificial, eso es diferente. Mejora tu redacción, por favor. Y la redacción mejora no solo los acentos, sino lo que estás expresando, porque a veces no se entiende. En número dos, asegúrate, por favor, de entender bien el texto que estás leyendo. Es muy importante. Y si te das cuenta que no lo entendiste, busca cosas, busca otras cosas para que no haya problemas. Porque si no, a veces no lo entienden y opinan cualquier cosa. Y tres, utiliza fuentes de referencia adicionales, es decir, busca. Si no le entendiste algo, busca. No lo copies, explícamelo. Es muy importante. Yo valoro mucho, y creo que los profesores también, valoran mucho cuando una persona y se nota que explican, y cuando no se nota que explican, es porque lo copiaste y lo pegaste o usaste IA. Cualquiera de las dos cosas, es obvio. Y generalmente eh, utilizas conceptos, palabras que no entiendes. ¿Por qué me doy cuenta que no entiendes? Porque no las vuelves a mencionar, uno, y porque a lo largo de tu texto no tienes idea de lo que estás hablando. Y ahí se nota clarito cuando copiaste y pegaste. Es más honesto, me parece a mí, es más honesto que lo revises, que lo... em, es más honesto que lo revises, es más honesto que te equivoques y valoro más y califico mucho mejor una persona que se equivoca a una persona que todo el tiempo está utilizando inteligencia artificial o que no pone fuentes de referencia. Una cosa importantísima, Valentina, ya con eso voy a cerrar, es que no es, o sea, que hagan caso de las sesiones. Si haces caso a las sesiones y si no preguntas y yo te vuelvo a explicar, es muy importante porque ahí valoro si realmente estás siguiendo las instrucciones. Si yo dije pongan todo de rojo y ustedes pusieron todo de azul, es que las instrucciones que les di en la sesión no les importaron. Es muy importante que aprendan que las cosas que les digo son por su bien y que les van a ayudar, no solo en calificaciones, sino en aprendizaje, porque al final se van a ir del módulo y es muy importante que se vayan sabiendo cosas, pero también teniendo una buena calificación. Eso es lo que yo quiero, buenas calificaciones y aprendizaje para el módulo 5, 6, 10, el que sea. Entonces, valoro mucho que sigas las instrucciones, que si no entiendes algo, lo preguntes las veces que sea necesario y que trabajemos sobre eso. Si ustedes me dicen, la próxima semana vamos a ver fuente de referencia, yo preparo una clase específicamente sobre eso. ¿Ok, Valentina? Sí, maestro, ya entendí. Agradezco mucho su sinceridad y el tiempo que se tomó por decirme lo que me puede ayudar a mejorar. Lo tomaré en cuenta. Gracias. No es necesariamente algo que tú hayas hecho mal, ¿no? Sino es algo que te puede ayudar a mejorar mucho a ti porque tienes una muy buena disposición para las clases y eso se nota. No es lo mismo la actividad uno cuando la entregaste o la actividad 2 cómo fuiste ya mucho más consciente de cosas, ¿no? Esa es la parte que a mí, y estoy segurísimo, Valentina, sí te lo digo antes de que lo hayas entregado, que tus actividades 3 y 4 serán mejores. Estoy seguro. Gracias, maestro. Entonces, Jocelyn, Valentina y Zoe, muchas gracias por haber asistido este miércoles 8 de abril de 2026 para Textos y Visiones del Mundo. Cerramos semana 2. Cualquier cosa, ustedes están en contacto conmigo a través de plataforma. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos en el módulo revisando cosas y si no la próxima semana. Que estén muy bien.